Hola, yo soy Maura, vivo 25 años aquí en Huaycán. Yo también vengo de Horacio, de Huaycán, pues de a la vuelta está Horacio, se va a ir. Por mis hijos, ellos querían venirse a Lima a estudiar o trabajar. Estas tres mujeres tienen algo en común. Vinieron a Lima desde muy lejos en busca de un futuro mejor. Pero al encontrarse con la cruda realidad, no les quedó más que empezar a repetir las costumbres de sus lejanos pueblos para poder subsistir. Hoy, al igual que cientos de mujeres en situaciones similares, se dedican a lavar ropa en el río Huaycán para poder llevar un plato de comida a su casa o simplemente porque no cuentan con agua potable, convirtiendo así el día sábado en el día especial de lavado. Apenas a 1 hora y 40 minutos de la Gran Lima metropolitana, todavía perdura una antigua costumbre de lavado que remota a tiempos inmemorables. Estamos hablando de Huaycán, un poblado sensible del distrito de Ate, en donde en la década de los 80 decenas de familias provenientes de la sierra fueron desplazados por la violencia política. Hoy en día cientos de personas encabezados por mujeres y niños se dirigen a las riberas del río Rímac para lavar sus ropas sucias. Lo hacen durante todo el año, ya fuera invierno o verano, hiciera frío o calor. Se sabe que en verano la frecuencia de visitas aumenta. Los niños que acompañan a sus madres disfrutan dándose un remojón. Y claro, es común ver algunas pequeñas discusiones para ganar su lugarcito en el río. Todo, así la gente todita, la mayoría lavamos, ¿no? Porque no teníamos agua, pues vivíamos en asentamiento humano, toda la gente. ¿Cómo así se enteraron de acá hay un huequito para venir a lavar su ropa? ¿O ya sabían, no sé cómo es? Sabíamos ya, sí, entre vecinos a veces nos dicen, ya nos viníamos. Una de estas mujeres madrugadoras y fundadoras de Huaycán es Maura Carguayanqui Canchaya. Señor Maura, como la conocen sus colegas lavanderas, es una mujer de escasos recursos económicos, muy optimista, llena de ganas de vivir y de una alegría contagiosa. Yo venía al río con mi cartilla empujando y cargando a mis hijos. Tenía que levantar a las 5 de la mañana para venir. ¿Cuántos hijos tenía usted y quiénes le ayudaban? Ese tiempo tenía mis 6 hijos, que eran chiquititos, de 2 añitos, 3 años, otro 1 año. Así tenía chiquitito, yo tenía señorita mis hijitos como, oye, tenía chiquitito. Ella nos cuenta que cuando vivía en Huancayo se dedicaba a vender verduras y limón en los mercados y cuando llegó a Huaycán intentó dedicarse a lo mismo pero no tuvo éxito. Desde entonces comenzó a realizar múltiples oficios de limpieza y fue en esas circunstancias que observó que muchas señoras limeñas no disponían de tiempo para el lavado de su ropa. Por cada cantidad de pieza, ¿cuánto cobraba? Y conscientemente la gente me pagaban 250, ya para mí era plata para ese tiempo, ¿no? Ahora ya cobro más, me pagan 7 soles la docena de ropa. Si lavo frazadas, por frazadas cobro 7 soles también, señorita. Respecto al proceso de lavado, ellas nos cuentan que lo más factible es refregar la ropa con los pies, siempre y cuando tengamos de base una bolsa plástica o costalillo, porque estas permiten que la suciedad salga más rápido. ¿Cómo lo hacen? Primero consiguen una bolsa plástica o costalillo y lo cortan en forma rectangular o cuadrada. Segundo, cogen cada uno de los extremos e individualmente le dan vuelta y vuelta hasta formar un nudo. Y listo, literalmente arman su propia batea. A esto agregan que para sacar la mugre de la ropa, después de pasarla por jabón o detergente, se azota con un mazo sin misericordia contra una roca. Vaya golpes que se lleva la ropa. Sin duda alguna, atender una sesión de lavado puede ser un peculiar concierto de sonoras percusiones de tela contra piedra, seguido de una colorida exhibición de telas extendidas a la orilla del río para apreciar su secar. Usted se estará preguntando cómo es posible que entre cientos de prendas no se pierda o confundan las de uno. Las lugareñas nos cuentan que ponerle marcas en la etiqueta o el cuello es la clave. En fin, existen múltiples maneras de lavar la ropa en el río, como por ejemplo lo que hace Horacia Guamán, una joven mujer de 37 años que desde que llegó de Huaraz a Lima traída por sus padres, ha seguido todas las costumbres de su pueblo. Horacio nos cuenta que aprendió a lavar la ropa en el río mirando a su madre y hermanas mayores. Hoy viene religiosamente a lavar todos los sábados la ropa de su esposo y sus 2 pequeños hijos. Actualmente su esposo cuenta con un trabajo, por eso ha dejado de trabajar lavando la ropa de sus vecinas, pero dice que se dedicó a ello desde que era un adolescente. Algo parecido es la historia de Juana Torres Camarzo, una trabajadora mujer de 50 años que llegó a Lima, Huaycán, a los 20 años de edad junto a su esposo y sus 3 pequeños hijos. Actualmente vive de lo que sus hijos le dan y solo cuando ella lo desea lava la ropa de otras personas. Así como estas 3 mujeres, existen muchas historias similares, pero lo que pocos conocen es que a lo largo de los años, estas sufren gran desgaste en su cuerpo, tanto por el trabajo de la carga de ropa como por el continuo contacto con la humedad del agua y del suelo. Si bien es cierto que la extrema pobreza ha inducido a estos pobladores a lavar su ropa en el río, no podemos dejar de mencionar que esta ancestral práctica también contamina las aguas de la misma.
Si sacamos la cuenta de cuántas veces el río recibe contaminación, ya sea por medio de los detergentes, jabones usados o las comidas que la gente avienta al río, estamos hablando de un gran problema de contaminación fluvial, que convierte el agua en un vehículo de agentes infectuosos como hongos, virus, bacterias que son perjudiciales para la salud. Sin duda alguna, hablar de ello es un tema controversial, pero nada justifica la tremenda desigualdad que existe en nuestra capital respecto al alcance del agua potable. Las historias de Maura, Horacio y Juana son una muestra de lo difícil que puede ser la vida en la capital, pero a la vez una muestra de cómo saber salir adelante y convertirse en la generación puente para que sus futuras generaciones les vaya mucho mejor.